Me llamo Sara, tengo 19 años. Mi roomie se llama Valentina. Llegó ayer con 3 amigos. Vamos a probar la tabla Ouija que nos recomendaron. Dicen que sí habla, dijo ella a las 11 p.m. Yo tenía fiebre, casi 40 grados de temperatura. No jodas, yo me voy a dormir. Eso da mala espina, le respondí. Se rieron. Eres una miedosa. Cerré la puerta del cuarto, me metí a la cama. Lo último que oí fue a Valentina diciendo: listo, pregunta tú primero. Me quedé dormida a las 11:47. Me desperté a las 12:13 de la mañana. Las luces del pasillo parpadeaban. No el bombillo de mi cuarto, el del pasillo. Prende, apaga, prende, se apaga. Como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Pensé que era Valentina mamando gallo. Me levanté a decirle que se callara. La puerta de la sala estaba entreabierta. Desde ahí venía el sonido. No era risa, era respiración. 4 respiraciones. 3 eran rápidas, entrecortadas. Y la cuarta era lenta, como si estuviera debajo del agua. Me asomé. La tabla estaba en el piso. El vaso de vidrio estaba sobre el sí. Valentina y sus amigos estaban sentados alrededor, ojos en blanco, boca abierta. No se movían. Muchachos, ¿qué les pasa? No respondieron, pero el vaso se movió solo, lentísimo, y deletreó: salgan. Listo, ya muy chistoso, apaguen eso. Las luces del cuarto parpadearon otra vez, y entonces vi las sombras. No había nadie detrás de ellos, pero en la pared había 4 sombras, 4 siluetas de pie detrás de cada uno, más altas, sin caras, y las sombras no se movían cuando ellos se movían. Las sombras se movían cuando el vaso se movía. El vaso volvió a moverse. Tú ya estás aquí. Se me heló la sangre. Yo estaba en el marco de la puerta, no en la sala, pero la tabla me estaba hablando a mí. Valentina levantó la cabeza. Sus ojos seguían en blanco. Y habló. Sara, te dijimos que jugaras. Ahora te toca preguntar. Yo no hablé. No podía. El aire se puso pesado. Olía a humedad y a tierra mojada. La cuarta sombra, la que estaba detrás de Julián, se movió. Se despegó de la pared y se puso detrás de mí. Sentí una mano fría en el hombro. No miré, no quise mirar. El vaso se movió por última vez. No mires. Corrí, cerré mi cuarto con llave. Me metí debajo de las cobijas y oí las uñas rasgando la puerta. 4 uñas distintas, 4 ritmos distintos, como si cada una tuviera prisa de entrar primero. A las 12:41 a.m. paró todo. Las luces dejaron de parpadear. El silencio volvió. Abrí la puerta a las 6 a.m. La sala estaba normal. La tabla doblada en el piso. Valentina y sus amigos dormidos en el sofá, como si nada hubiera pasado. Valentina despertó y me dijo: ¿Por qué no jugaste? Estuvo aburrido. No pasó nada. no le dije nada.
No le puedo decir que en su cuello tiene 4 marcas de dedos moradas en forma de mano y que en mi puerta, del lado de afuera, alguien escribió con el dedo: "Gracias por abrir". No hay nada escrito en mi puerta, pero yo lo veo cada vez que apago la luz. No sé si me voy a dormir hoy, porque a las 12:13 AM las luces volvieron a parpadear y yo sé que no es el bombillo. Alguien me está esperando para que responda. Mi mejor amigo vomitó apenas vio los huesos y desde ese día jamás volvió a probar carne hecha por su esposa. Raúl me contó esa historia una madrugada, sentado afuera de su casa, temblando, como si todavía estuviera viendo ese momento. Lo peor era que él no parecía exagerar. Tenía esa mirada de alguien que vio algo demasiado tarde. Todo empezó meses antes de su divorcio. Raúl y Ernesto eran amigos desde niños. Vivían en un pequeño rancho al norte de México, donde todos se conocían y donde las noches eran tan silenciosas que hasta los perros, ladrando a lo lejos, daban miedo. Ernesto siempre decía que su esposa, Julia, había cambiado después de perder a su hijo. Se volvió callada, rara. Pasaba horas solas en la cocina, cocinando cosas que nadie veía comprar. Pero había algo más. El perro de la casa, un mestizo, viejo, llamado Tigre, desapareció una noche. Julia dijo que seguramente se había escapado porque ya estaba enfermo. A Ernesto le dolió porque ese animal había estado con ellos más de 10 años. Lo buscaron 2 días enteros y nunca apareció. Una semana después, Julia insistió en preparar una cena para reconciliar a la familia. Invitó a Raúl también. Quería agradecerle por acompañar siempre a Ernesto. Raúl me dijo que desde que entró a esa casa sintió algo raro. La cocina estaba demasiado oscura. Solo había una bombita amarilla colgando del techo, moviéndose apenas, como si alguien acabara de pasar. Julia cocinaba sonriendo sola. No era una risa normal. Una risa larga, quieta, incómoda, como si estuviera esperando algo. En la mesa había 2 platos enormes llenos de carne con salsa roja espesa. El olor era fuerte, muy fuerte. No olía mal, pero tampoco olía a carne común. Ernesto empezó a comer primero. Julia no dejaba de mirarlo. ¿Te gusta? Le preguntó. Él dijo que sí, aunque Raúl notó que tragaba incómodo. Entonces pasó algo extraño. Debajo de la mesa, Raúl sintió algo rozando la pierna. Pensó que era Tigre, su perro. Incluso sonrió por un segundo, creyendo que el perro había aparecido. Pero cuando miró abajo, no había nada. Nada. Y aún así seguía sintiendo el roce, como una lengua húmeda pasando lentamente por sus tobillos. Raúl dejó el tenedor. Julia empezó a reírse bajito desde la cocina. Una risa seca, desgastada. Ernesto seguía comiendo, pero cada vez más lento. Entonces, mordió algo duro.
Escupió el pedazo en el plato y se quedó helado. Era un colmillo de perro. Raúl dice que jamás va a olvidar la cara de Ernesto en ese momento, porque él reconoció el diente. Tigre tenía ese colmillo roto de un costado desde cachorro. Julia comenzó a reírse más fuerte, pero no era una risa normal. Era como si llevara años esperando ese instante. Ernesto comenzó a gritarle, a preguntarle qué había hecho, mientras vomitaba sobre la mesa. Julia solo lo miraba sonriendo y después dijo algo que lo destruyó por completo. Ahora sí sabes lo que se siente perder a alguien que te ama de verdad. Resulta que Julia odiaba al perro. Decía que Ernesto quería más al animal que a ella. Esa misma noche, Ernesto se fue de la casa, pero lo peor vino después. Porque días más tarde, cuando volvieron acompañados por la policía para sacar algunas cosas, encontraron la cocina vacía, completamente limpia, excepto por una sola olla en el horno. Dentro había restos de carne quemada y un collar chamuscado, el de Tigre. Julia nunca volvió a aparecer, pero Ernesto le confesó algo a Raúl tiempo después, algo que jamás quiso contarle a nadie más. Aquella noche, mientras vomitaba en el baño, escuchó claramente a Tigre llorando debajo de la casa, arañando la madera, como si todavía estuviera vivo. Espero que te estén gustando los relatos. Si es así, suscríbete. Pero si aún no has escuchado todos los relatos, cuéntame en los comentarios si uno de ellos te ha causado alguna pesadilla. Nightmares, pesadilla, relatos. Continuamos. Lo peor del desierto no son los narcos, ni morir de sed. Lo peor son las cosas que aparecen cuando ya llevas días caminando. Eso decía siempre un viejo coyote llamado Julián. La mayoría pensaba que eran historias para asustar migrantes y evitar que se separaran del grupo. Pero después de escuchar lo que pasó aquella noche cerca de Sonora, entendí que algunos rumores existen por una razón. María llevaba 3 días cruzando la frontera. Tenía los labios partidos, los pies llenos de ampollas y una mochila casi vacía. El coyote que guiaba al grupo les había dicho que caminaran rápido, sin mirar atrás y sin responder si escuchaban voces en medio del desierto, especialmente voces de niños. Al principio todos se rieron, hasta que cayó la noche. El desierto cambió por completo. El viento empezó a sonar como murmullos lejanos. Los arbustos parecían moverse solos. Y a veces, entre la oscuridad, se veían pequeñas sombras corriendo de un lado a otro. María pensó que era el cansancio. Pero entonces, escuchó un silbido. Uno corto, muy cerca. Se giró rápidamente y no vio nada. El grupo ya estaba varios metros adelante. Apuró el paso hasta que volvió a escucharlo. Esta vez, acompañado de una risa baja, como la de un anciano fumador. María sintió un escalofrío. Miró hacia un costado del camino y ahí lo vio.
Detrás de un arbusto lleno de espinas había algo pequeño agachado observándola. No era un niño. Tenía la piel oscura y arrugada, ojos enormes y brillosos, y una sonrisa demasiado grande para su cara. Sus dedos parecían garras enterradas en la tierra. La criatura no parpadeaba, solo sonreía. María quiso gritar, pero la garganta se le cerró. Entonces escuchó la voz del coyote a lo lejos. ¡Véngase! ¡Rápido! El hombre le hacía señas con una linterna desde el camino. María volvió a mirar el arbusto. La cosa seguía ahí, pero ahora estaba un poco más afuera, como si hubiera avanzado sin que ella lo notara. Corrió hacia el grupo sin decir nada. Cuando alcanzó al coyote, él la vio pálida. ¿Lo viste?, le preguntó en voz baja. María sintió un nudo en el estómago. ¿Qué era eso? El hombre dejó de caminar. Por primera vez parecía realmente asustado. No los mires directo. Y si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no respondas. Esa noche acamparon entre piedras enormes. Nadie hablaba. El viento sonaba raro, casi humano. María no podía dormir, y entonces escuchó algo afuera, una vocecita. María. Abrió los ojos de golpe. Todos seguían dormidos. La voz volvió a sonar, pero esta vez imitaba exactamente la voz de su hijo. Mamá. Ven. Las lágrimas le llenaron los ojos. Su hijo había quedado en México con su hermana. Era imposible. Aún así, la voz sonaba real, demasiado real. Se levantó lentamente y salió de la carpa improvisada. A unos metros, entre los arbustos, vio una pequeña silueta. La criatura. Pero ahora tenía algo distinto. Estaba sonriendo, con la cara de su hijo. María retrocedió horrorizada. Entonces escuchó al coyote gritar desde atrás. ¡No lo sigas! La criatura soltó una carcajada aguda y desapareció entre la oscuridad. Esa madrugada encontraron huellas alrededor del campamento. Huellas pequeñas, descalzas, como de un niño. Pero había cientos rodeándolos. El coyote confesó algo antes de continuar el viaje. Dijo que muchos migrantes desaparecidos no morían por el calor. Algunos simplemente seguían voces en la noche, voces que conocían perfectamente. Desde entonces, María jamás volvió a cruzar el desierto, pero todavía asegura que algunas madrugadas escucha fuera de su casa un silbido corto y la voz de su hijo llamándola desde la oscuridad. Nightmares, Pesadilla, Relatos. Continuamos. La casa, donde nunca dejan de escucharse rezos. En las afueras de un pequeño pueblo, escondida entre árboles secos y caminos de tierra, existía una casa abandonada que todos evitaban mirar al pasar. La llamaban la casa de los rezos. De día parecía una vivienda vieja más. Paredes descarapeladas, ventanas rotas y un techo a punto de caer.
pero por las noches algo despertaba por dentro. Los vecinos aseguraban que, después de la medianoche, podían escucharse rezos saliendo desde el interior. No eran rezos normales, eran decenas de voces hablando al mismo tiempo, susurrando, llorando, repitiendo palabras imposibles de entender. Y lo peor era que, aunque la casa llevaba más de 20 años abandonada, las luces aparecían encendidas algunas madrugadas. Todo comenzó, según los ancianos del pueblo, con una familia que llegó ahí mucho tiempo atrás. El padre era extremadamente religioso. Decían que estaba obsesionado con expulsar algo maligno que habitaba dentro de su hija menor. Durante meses encerró a la niña en un cuarto de la casa mientras sacerdotes y curanderos entraban y salían constantemente. Cada noche se escuchaban rezos, gritos, golpes y la voz de la niña suplicando que la dejaran salir. Hasta que una madrugada todo quedó en silencio. La familia desapareció pocos días después. Nadie volvió a vivir ahí. Años más tarde, 4 jóvenes del pueblo decidieron entrar a la casa para grabar un video y subirlo a internet. Querían demostrar que todo era mentira. Llegaron cerca de la 1 de la madrugada. La casa estaba completamente a oscuras. Pero apenas cruzaron la puerta principal, uno de ellos comenzó a grabar con el celular y todos escucharon algo, muy bajo, como murmullos. ¿Escucharon eso?, preguntó uno nervioso. Entonces los rezos comenzaron. Padre nuestro, ruega por nosotros. Ave María. Las voces venían de arriba. Eran muchas, demasiadas, como si toda la casa estuviera llena de gente rezando al mismo tiempo. Los muchachos subieron lentamente las escaleras, mientras el sonido se hacía más fuerte. El aire olía a humedad y a veladoras apagadas. Al llegar al segundo piso, encontraron un largo pasillo lleno de puertas viejas. Y al fondo, una habitación iluminada por una tenue luz amarilla. Los rezos salían de ahí. Uno de los jóvenes empujó lentamente la puerta. La habitación estaba vacía. No había muebles, no había personas. Solo cientos de veladoras consumidas en el suelo y cruces dibujadas sobre las paredes. Pero los rezos seguían escuchándose, más fuerte que nunca. Entonces uno de ellos apuntó la linterna hacia el techo. Todos gritaron. Había marcas de uñas por todas partes, miles, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. En ese momento, la puerta se cerró de golpe. Las luces de los celulares comenzaron a fallar y los rezos cambiaron. Las voces ya no rezaban, ahora lloraban. Y entre todos aquellos murmullos se escuchó claramente la voz de una niña. ¿Por qué me dejaron aquí? Uno de los muchachos empezó a golpear la puerta desesperado. No abría. Entonces algo se movió detrás de ellos. Una sombra alta y delgada apareció lentamente en una esquina del cuarto. Tenía el cuerpo deformado y el rostro cubierto con lo que parecía un velo negro. Pero debajo del velo se veía una sonrisa enorme,
demasiado grande para un rostro humano. Los jóvenes comenzaron a rezar aterrados mientras la figura avanzaba lentamente hacia ellos. Y entonces, todas las veladoras del cuarto se encendieron al mismo tiempo. La habitación se llenó de gritos. Después, silencio. A la mañana siguiente, solo encontraron uno de los celulares tirados afuera de la casa. El video seguía grabando. Y en la última parte se escuchaba claramente a decenas de voces rezando, mientras una niña susurra muy cerca del micrófono. Ahora recen con nosotros. Primero que nada, muy buenas noches. Esto nos pasó a mi esposo y a mí, pero por separado. Ya pasaron más de 20 años, pero hasta la fecha no puedo olvidar esa noche. Recuerdo que Horacio, mi marido, se había quedado sin trabajo. En aquel entonces trabajaba de carpintero por su cuenta y tenía su pequeño taller en la casa donde vivíamos. Un día le cayó un buen trabajo. Tenía que hacer una cocina integral y unas camas que le habían encargado. Nosotros estábamos muy contentos porque ya empezábamos a salir adelante otra vez. Pero la mala suerte nos cayó de golpe. Una noche fuimos a unos 15 años de la hija de un vecino y, cuando regresamos, vimos que se habían metido a robar al taller. Le robaron toda la herramienta y también toda la madera que había comprado para el trabajo. Eso nos atrasó muchísimo. Horacio tuvo que volver a comprar algunas cosas, pero el cliente ya no quiso esperar y canceló todo. Perdimos dinero y también el ánimo. Por necesidad, mi esposo consiguió trabajo en una empresa de seguridad privada. Cuando fue a la entrevista le dijeron que estaría cuidando la entrada de algún negocio o algo parecido. Pero cuando lo mandaron al servicio, era totalmente diferente. Tenía que cuidar una casa enorme de unos extranjeros. La casa estaba sola y cerrada. Él no podía entrar, solo podía quedarse afuera, en el jardín frontal, que estaba rodeado por una reja de herrería. Le pusieron una silla y ahí tenía que pasar toda la noche, desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. El lugar estaba muy solo. Según él, lo único bueno era que aguantaría esa semana mientras encontraba otro trabajo. Pero una noche, como a las 2 de la madrugada, me habló al teléfono de la casa. Yo todavía recuerdo perfectamente su voz. Estaba muy alterado. Temblaba al hablar. Me dijo que acababa de escuchar unos lamentos horribles en la calle. Dice que se escuchaban como los gritos de una mujer llorando, pero de una manera demasiado fea, demasiado desgarradora. Lo más raro era que el sonido cambiaba de lugar. A veces se escuchaba lejos y segundos después parecía estar afuera de la casa. Luego volví a escucharse retirado. Mientras me contaba eso, él respiraba rápido y casi no podía hablar. Me dijo que sentía mucho miedo, que no podía moverse. Ni siquiera tuvo valor para asomarse hacia la calle. Solo se agachó detrás de la barda del jardín y se tapó los oídos. Yo trataba de tranquilizarlo, pero la verdad es que también me estaba asustando. Después de colgar, me quedé despierta y pensativa.
Pasó como una hora y entonces lo escuché. Primero comenzaron a ladrar muchos perros en la calle. Después comenzaron a aullar y luego escuché esos mismos lamentos, exactamente igual como él me los había descrito. Era un llanto horrible. No parecía de una persona normal. Se escuchaba como si alguien estuviera sufriendo demasiado. Yo sentí un escalofrío muy fuerte y tampoco pude moverme. Me quedé sentada en la cama escuchando. Nunca había sentido un miedo así hasta el día de hoy. Estoy segura de que Horacio y yo escuchamos a la Llorona. Mucha gente no cree en esas cosas. Yo antes tampoco sabía qué pensar, pero cuando escuchas algo así, entiendes que tantas personas hablan de ella, porque no es un sonido normal, es algo que paraliza. Algo que jamás se te olvida. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que te haya gustado el relato. Si es así, pues ya sabes qué hacer. Apóyame con ese pulgar arriba y si aún no te has suscrito, pues apóyame también eso, que no cuesta nada, es totalmente gratis suscribirte. Y coméntame si a ti te ha pasado algo parecido a este relato. Si es así y tienes alguno y quieres compartirlo, te dejo el correo en la descripción para que me puedas mandar tu historia, tu relato, tus anécdotas y con gusto la contaré por ti. Esta es para que no te lo pierdas. Muchas gracias y recuerda que en este canal los relatos no se cuentan, se invocan. Hasta luego.